Buenas tardes, soy René Vázquez y en esta ocasión vamos a hablar de lo que entendimos de la unidad 3 y unidad 4 de la materia de evaluación psicológica número 2. Como primeros temas hablaron acerca de la comunicación de resultados dentro del informe psicológico. La evaluación psicológica siempre debe terminar con la comunicación, ya sea oral o escrita, de los resultados. Dentro de esta información debe presentar el diagnóstico, descripciones, orientaciones, hipótesis, predicciones y propuestas de intervención. Para realizar este tipo de informe psicológico hay unas normas y guías que van a tomar varios códigos deontológicos dependiendo del país. En este caso, en Ecuador, se utilizan códigos deontológicos cercanos de países vecinos como son Perú y Colombia. Dentro de las guías para el proceso de la evaluación, ¿no? Para la comunicación de resultados, ya sea oral o escrita, deberá incluir en un resumen dentro de las conclusiones más importantes. Señalar el autor, cliente y el sujeto, así como a quién se presentará o enviará, ¿no? La persona que receptará el documento. Los datos se presentan de acuerdo con fuentes de información, instrumentos y procedimientos utilizados. Serían lo que es test, encuestas, todas las técnicas que se utilizó para realizar este tipo de informe. Los datos también se estructuran siguiendo cierto criterio psicológico y se situarán en parte de resultados que debe haber en el informe. Los asuntos que sobrepasan las demandas iniciales no se ignoran, aunque se consideran como, o sea, se debe considerarlo dejarlo aparte. El informe responderá a las demandas del cliente con recomendaciones propias. Dentro del informe psicológico hay varios tipos de informes. El informe puede ser organizado de distintas formas. Puede ir de lo particular y más sencillo hasta lo global y comprometido. El informe puede realizarse en base a las técnicas aplicadas, en base al problema o a la situación evaluada y en base en la teoría, o sea, en base a la teoría que el evaluador se sujete, ¿no? Estas, las características de un informe. eh, a ver, bueno, para realizar un informe tiene que haber tres características fundamentales, las cuales que debe ser un documento científico, debe servir de vehículo de comunicación y debe ser útil, debe ser útil. Para la realización de este informe hay diferentes tipos de técnicas. Encontramos los que son las técnicas proyectivas. Estas técnicas proyectivas fueron definidas en 1961 como instrumento especialmente sensible para revelar aspectos conscientes de la persona, que provocan una amplia variedad de respuestas subjetivas y son altamente multidimensionales. La característica de las técnicas proyectivas eh, parte de que el sujeto cuenta con una estructura básica y estable de personalidad, ¿no? Tal estructura está integrada por ciertas dimensiones, rasgos, construcciones que son organizadas dentro del sujeto, ¿no? Cada respuesta de los sujetos ante las técnicas proyectivas permitirán la exploración de tal estructura, en este caso de la personalidad. La organización de la estructura de la personalidad eh, se debe, para la realización de la organización de la estructura de la personalidad, se debe hacer distintos niveles de profundidad y posteriormente hacer un análisis. Posteriormente hacer un análisis, posteriormente hacer un análisis. Dentro de estas técnicas también hay lo que se llama eh, pruebas
pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas. Hablar de pruebas psicométricas es hablar de test psicológico, ¿no? Que es un procedimiento de recogida de muestra de un comportamiento en específico de un sujeto. La mayor parte de las técnicas psicométricas parten con la observación y informes como un procedimiento obligado de recogida de información. Dentro de estas pruebas psicométricas o test psicométricos existe una clasificación. La elaboración de test psicométricos se inicia en el siglo XIX, cuando Francis Galton comprendió la necesidad de efectuar mediciones en algunas características humanas. Existen gran cantidad de test psicológicos publicados a lo largo de la historia. Uno de ellos es el test Inteligencia de Paul Broca y Francis Galton, ¿no? Que fueron los primeros científicos que pensaron en medir la inteligencia. Ellos creían que podrían determinar la inteligencia midiendo el tamaño del cráneo de los humanos. Su premisa era cuanto mayor fuera el cráneo, más lista e inteligente sería la persona, ¿no? Aproximadamente por la misma década, el científico Wilhelm Wundt empleó la introspección, que es la capacidad humana de reflexionar sobre sus propios pensamientos para medir la inteligencia. El primer test de coeficiente intelectual fue elaborado por Alfred Binet y Theodore Simon. El resultado fue el test de coeficiente intelectual de Sigmund Bain. Este test consiste, o bueno, este test tiene varios componentes que analiza razonamiento lógico, buscar rimas de palabras, e incluso renombrar objetos, dan un significado a dichos objetos, ¿no? La puntuación del test de coeficiente intelectual en combinación, o sea, va acorde a la edad del sujeto que se le administra la prueba, ¿no? Hay un rango, digamos que para niños, otros rangos para adultos, otros rangos para adolescentes, etcétera, ¿no? Estas pruebas miden habilidades, conocimientos, actitudes, funciones, y su principal característica es eso, ¿no? Como lo mencionaba, medir el coeficiente intelectual de una persona, ¿no? También encontramos lo que es eh, el WISE 4, que es, es una escala de inteligencia para adultos, que evalúa la inteligencia de adultos a partir de 16 años a 90 años de edad. Y el WIS 5, que es escala de inteligencia para niños, donde se evalúa la inteligencia en niños a partir de 6 a 16 años de edad, ¿no? Dentro de la evaluación individual de la inteligencia, comienza con una escala métrica de inteligencia de Binet y de Sigmund en 1905. De tal modo, se pudo afirmar que la mayoría de instrumentos de evaluación de la inteligencia al uso se han elaborado como desarrollos o alternativas de esta escala. O sea, tomaron como referencia las escalas de Binet y Sigmund, ¿no? También recuerdo que hablamos de baterías de actitudes. La medida de actitudes múltiples tuvo un gran desarrollo por su aplicabilidad inmediata en la orientación y selección, al momento que se realiza una intervención, ¿no? Se caracteriza por ser un formato múltiple de diversos subtextos que evalúan habilidades e interpretan como un perfil que, como un perfil que forma un instrumento, ¿no? Como un perfil que forma un instrumento, lo cual mide comprensión verbal, fluidez verbal, razonamiento en general o inducción, espacialidad,
Pensé que se había cerrado. Dentro de estas técnicas también encontramos lo que es test de personalidad, ¿no? Como ya lo mencionamos actualmente, estos test sirven para evaluar la personalidad del sujeto, ¿no? Estos test, ya como mencionaba, aparece después de la creación de los test de inteligencia, ¿no? Surge como dentro de un modelo de rasgos para caracterizar esa personalidad, ¿no? Esta administración de técnicas, ¿no? Eh, va a ser acorde a la necesidad del sujeto evaluado. No es que tú vas a escoger una técnica que evalúa depresión para evaluar trastorno de hiperactividad con déficit de atención. O sea, tienes que utilizar una técnica que vaya acorde al problema del sujeto. Dentro de la corrección y interpretación de técnicas, muchas personas utilizan, o bueno, muchos evaluadores, psicólogos, utilizan la ayuda de un ordenador que básicamente cuenta ya con resultados específicos donde se compara, donde se compara la información contrastada por el evaluador y la información que se encuentra en ese software de procesamiento local, ¿no? Por lo general esto pasa con personas que recién están iniciando, personas que recién están iniciando las evaluaciones psicológicas, porque las personas que ya tienen años en esto, simplemente, digámoslo así, ¿no? El procesamiento local de esas personas, de esos profesionales, se encuentra basado aquí, ¿no? En la inteligencia, en el pensamiento, en la memoria, ¿no? Eh, dentro de, dentro de la interpretación de técnicas hay diferentes tipos de interpretaciones, ¿no? Hay interpretaciones de calificación que suministran puntuaciones por escalas y perfiles. Son puntuaciones exactas. En cambio, a diferencia de la interpretación que se acompañan con una narración. O sea, esto puede ser una descripción breve y concisa de cada una de las escalas. Y dentro de los informes integradores trata de combinar los datos de fuentes diferentes. Algunos especialistas toman como referencia algunos modelos teóricos, teorías científicas para poder llevar a cabo lo que es el desarrollo de esta intervención, ¿no? Recuerdo que también se habló sobre la orientación vocacional, que es un proceso psicológico que integra lo consciente a lo inconsciente, lo cognitivo y lo afectivo de una persona, y se relaciona con sus contextos sociales, familiares y comunitarios, o sea, con los contextos principales. El desarrollo de la vocación empieza en la infancia empieza y se configura durante la adolescencia y prosigue su definición en la adultez. La vocación debe ser entendida como un proceso dinámico que se integra con realidad de cada quien y está sujeto a cambios y transformaciones en el tiempo. No es fija, va moldeándose a través del tiempo durante las etapas que va pasando el ser humano, ¿no? Eh, Existen pautas para que esta orientación vocacional sea óptima. Descubrir potencialidades y habilidades de los estudiantes, por ejemplo, dialogar reflexivamente con los estudiantes sobre su proyecto de vida, articular los procesos de orientación vocacional con instituciones de educación superior, técnica y tecnológica, y integrar a las familias en procesos vocacionales. Esto casi no se hace, pero es muy importante. Debería aplicarse en toda institución educativa. También hablaron sobre la selección de personal, ¿no? La selección de personal ha sido definida como aquella actividad estructurada y planificada que permite atraer, identificar con carácter predictivo las características personales a un conjunto de sujetos, ¿no? Que en este caso serían los candidatos
a un puesto de trabajo, ¿no? Eh, esto, bueno, esta selección va a depender de las diferencias que hacen, de, de diferencias, perdón, que hacen que sobresalgas en estas pruebas que suelen tomar al momento de seleccionar un personal, ¿no? Y que te consideres apto o más cercano al conjunto de características o capacidades por determinadas en este caso, digamos que por la empresa, ¿ya? Donde puedas desempeñar eficaz y eficiente una tarea profesional. Existen diferentes test psicológicos para la selección de personal, ¿no? Test de personalidad, pruebas psicotécnicas, e incluso test psicológicos que están inclinados al área laboral. Eh, Eso fue lo que pude acotar o lo que pude poder entender en estas últimas unidades de la materia de psicología, de la materia de evaluación psicológica. Gracias.